Sigo con lo que podría ser la intención de los textos, sobre todo del Deuteronomio y del Evangelio de Marcos. El libro del Deuteronomio se escribió 800 años después de la vida de Moisés. Cuando Moisés dijo esto que dice el libro del Deuteronomio, no había profetas en el pueblo de Israel. Casi 200, 300 años después empezaron a aparecer los profetas. Pero cuando se escribe el libro del Deuteronomio, el pueblo de Israel estaba viviendo una situación en alguna medida igualarla a los tiempos que vivimos. El pueblo de Israel volvía del exilio de Babilonia y había que reconstruir no solamente las casas, el templo, todo lo que tenía que ver con material, por llamarlo de alguna manera, de la vida del pueblo, sino que había que reconstruir la fe del pueblo. Porque el pueblo volvió casi con la misma vida que tenía antes del exilio. Y ellos en el exilio reconocían que el exilio había sido de alguna manera una culpa de ellos y la suma de todos sus errores, pero volvían y seguían viviendo de la misma manera. Entonces el autor del libro del Deuteronomio dice, bueno, a ver, acá hace falta dos cosas. Primero, volver a Dios. Y segundo, vivir de acuerdo a su palabra o a su ley. De hecho, Deuteronomio quiere decir segunda ley. Eso quiere decir el libro, el título, perdón, de Deuteronomio. Y entonces aparece la figura de Moisés, porque Moisés es el gran profeta, el más grande de los profetas. Así termina el libro del Deuteronomio. Nunca más hubo en el pueblo de Dios un profeta como Moisés, dice, que hablaba con Dios cara a cara y que fue capaz de manifestar ante el pueblo la palabra de Dios de una manera única. Entonces, para reconstruir al pueblo, se piensa en un profeta que además, dice Moisés, va a ser tomado de entre ustedes. O sea, alguien que dé testimonio de la presencia de Dios, pero que además invite al pueblo a vivir la experiencia de Dios y a vivir de la palabra y de la ley de Dios. Una cosa es conocer la ley de Dios y otra cosa es vivir de la ley de Dios. Una cosa es saber lo que Dios quiere y otra cosa es tomar la decisión y el compromiso de vivirlo. Entonces la misión de ese profeta va a ser esa, hacerle sentir al pueblo que Dios está, pero que además de esa gracia enorme de saber que está, esa gracia compromete. ¿Y a qué compromete? Como Dios quiere. Esto se cumple, por supuesto, plenamente en Jesús. Jesús es para el pueblo, porque conoce, Jesús es un profeta, es lo más que se podía esperar. Los profetas para el pueblo de Dios eran la garantía no solamente de que Dios estaba, sino también eran la única defensa que tenían frente a los atropellos y las barbaridades de sus reyes y de cualquier tipo de poder. Entonces ellos recurrían a los profetas y los profetas eran los que denunciaban no solamente las injusticias y las situaciones pecaminosas de los poderosos, sino también del mismo pueblo. El profeta corrige, el profeta, recién decía, denuncia, pero también le anuncia al pueblo que si se convierte, que si cambia de vida, Dios lo va a sanar, Dios lo va a purificar, Dios lo va a perdonar. Jesús resume perfectamente toda esta promesa de Moisés. A Jesús es un profeta. Y cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos dicen que sos Elías, otros dicen que sos Jeremías, otros dicen que sos el Bautista que volvió. O sea, todos personajes que encarnaban de alguna manera el ser profetas. Y el Evangelio que acabamos de escuchar es como un relato entre dos paréntesis que tienen que ver con el asombro. Dice Marcos, empieza el Evangelio y dice, la gente se asombraba de cómo hablaba Jesús. La gente se asombraba de las cosas que Jesús decía, porque hablaba de una manera distinta de los escribas.
Jesús habla y lo que dice Jesús es palabra de Dios, tiene poder y autoridad de Dios. No es palabra humana queriendo interpretar, como podemos hacer nosotros, palabra humana queriendo interpretar la palabra de Dios. Jesús es palabra de Dios y lo que dice es palabra de Dios. Entonces la gente está asombrada. Y se le presenta una situación. Fíjense qué interesante, ¿no? Jesús en esta gente que lo desconoce plenamente, genera asombro. El único que sabe quién es Jesús, ¿quién es? El demonio, el espíritu impuro. Le dice, yo sé quién sos vos, y lo desafía. En vez de alegrarse, obviamente no se podía alegrar, en vez de alegrarse lo desafía. Yo sé quién sos vos, y yo sé a qué viniste. Jesús genera asombro, Jesús genera la pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es la misma pregunta que se hizo el pueblo en el desierto cuando vio el maná. ¿Qué es esto? Es la pregunta que se hace el hombre cuando percibe la obra de Dios. Cuando vos descubrís la obra de Dios, y obviamente no la podés entender plenamente, porque si no, no sería de Dios, preguntás, ¿qué es esto? ¿Qué me quiere decir Dios con esto? ¿Por qué pasa esto? Este ha sido un año en el que, supongo, que más de una vez nos hemos preguntado esto. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué? ¿Hasta dónde son respuestas humanas y hasta dónde tenemos que pensar que Dios interviene y actúa en la vida de los hombres y de los pueblos, no según nuestro capricho, sino según su voluntad? Y entonces me pregunto, ¿qué quiere Dios con esto? ¿Por qué esto? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué actitud quiere Dios que yo tenga para que en este mundo golpeado, herido, lastimado, se pueda sentir su presencia y se pueda vivir de su ley? ¿Qué es ser profeta hoy? ¿Quién habla de Dios hoy en el mundo? ¿Quién hace presente a Dios en un mundo que ha perdido la capacidad de asombro? Creemos que porque estamos súper informados a través de las redes sociales, de los medios de comunicación y de esto y del otro, creemos que sabemos un montón. Creemos lo mismo que el espíritu impuro, ¿no? Creemos que sabemos todo, que conocemos todo. Nos animamos a veces hasta a interpelarlo a Dios. Y hemos perdido la capacidad de operar el testimonio. Como si el testimonio lo tuviera que dar alguien especial que no somos nosotros. Y hemos perdido la capacidad de asombro y de asombrar. ¿Cuántas personas que nos conocen en casa, en el trabajo, en la calle, cuántas personas cuando se encuentran con nosotros podrán sentir el asombro de alguien que les hace presente a Dios? ¿Cuál es la diferencia hoy en el mundo entre un cristiano y uno que no? Entre un creyente y uno que no. Creo que alguna vez lo dije, si yo salgo ahora a la vereda van a decir, está un cura. ¿Alcanza? El testimonio pasa por vida. Y la vida es lo que Dios toca para sanar. La vida es lo que Dios toca para santificar. Y el mundo de hoy necesita gente santa, pero que nosotros seamos santos. Necesita el testimonio de algo distinto. Somos todos demasiado parecidos, todo es muy repetido, todo cae en una rutina previsible de lo humano y de donde pareciera que no podemos crecer, que no podemos mejorar, que no podemos asombrar, que no podemos llamar la atención de nadie, que nadie se va a preguntar, ¿qué es esto? ¿Cuál es la intervención de Dios acá? ¿Qué está haciendo Dios acá? ¿Por qué esta persona actúa de esta manera? Si nos enojamos siempre, si nos criticamos siempre, si nos bajoneamos siempre y con bajoneos que a veces nos cuesta un montón superar. Pidámosle al Señor
esta actitud de Pablo, de la segunda lectura. Dice Pablo, bueno, elijan, decidan, hagan lo que más les conviene, pero entréguense al Señor. Entréguense al Señor. Cada uno en la condición de vida que elige. Cada uno en la condición de vida que elige, pero entréguense al Señor. Entreguémonos a Dios. Entregarse a Dios tiene su costo. Si yo me entrego a Dios con la alegría de que está presente, es porque lo tengo que hacer presente ante los demás con mi vida, con mi testimonio de vida. Que realmente nunca perdamos la capacidad de asombrarnos de que Dios esté con nosotros, pero que también seamos motivo de asombro y de esperanza en muchísima gente que la ha perdido. Hay mucha gente que perdió totalmente la esperanza porque la ha puesto, pero además porque no siente la presencia de Dios. Nosotros que creemos que estamos acá, que sentimos, algo tenemos que hacer para que se pueda recuperar. Pensemos en el testimonio chiquito de cada día, pensemos en las personas que nos rodean, pensemos en un mundo que parece entregado fatalmente a la angustia, cuando en realidad nosotros creemos en este Jesús que es capaz de poder con todo, que es capaz de poder con toda forma de mal. Y porque creemos en Él, tenemos que convertirnos en instrumentos y en misioneros de ese poder de bien, de ese poder de vida, de ese poder que sana, de ese poder que aquellos que tienen el corazón bien dispuesto es capaz de asombrarlos. Rezamos el credo.